Buenos días, soy Antonio Soles, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario Morning Meeting del lunes 18 de febrero de 2019. Por favor, como siempre, si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto, comenzamos. Perfecto, muy bien, pues vamos a hacer un barrido como siempre por los principales selectivos europeos y americanos. Haciendo un breve resumen del cierre de la semana pasada, pues tuvimos alzas generalizadas. Lo comentaremos más tranquilamente ya en el apartado macro el porqué. Un poco optimismo, ¿no?, en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y bueno, vamos ahora a ver un poco cómo hemos comenzado la sesión. En términos generales, hemos tenido en este caso prácticamente correcciones generalizadas, algo también que podríamos ver como normal, ¿no?, dado el optimismo de la semana pasada. Creo que prácticamente Italia y España son las únicas en positivo. Fijaros, Italia tenemos un 0,3 aproximadamente arriba, mientras que España un 0,4. ¿De acuerdo? Lo vamos a analizar. En este caso, pues sobre todo en el plano más interno a nivel nacional, ¿no?, con el tema de la convocatoria de elecciones, que quizás ha sido, pues ese factor positivo que ha podido generar este optimismo. Y bueno, un poquito lo que estábamos viendo la semana pasada. Fijaros cómo nos seguimos moviendo, ¿no?, dentro de prácticamente estos intervalos, ¿no?, de rangos laterales, incluso atacando las zonas de resistencias, pero sin lograr por el momento rebasarlas, ¿no? Si nos centramos en el selectivo alemán, las estrategias que podemos seguir pues son bastante similares, ¿no?, a las que vimos la semana pasada. No llegamos a sobrepasar en este caso el rango de los 11.300 puntos. Por tanto, ¿qué estrategias podríamos plantear? Bueno, pues se nos abren dos opciones, ¿no?, como siempre. Si valoramos, ¿no?, que quizás centrándonos en aspecto macro puede ir la cosa peor y podamos ver correcciones, lo sensato sería abrir cortos hacia el rango de prácticamente los 11.030 puntos, ¿de acuerdo? Buscando pues esas zonas de suelo que coinciden, ¿no?, con los retesteos de las últimas semanas. Y por el contrario, si valoramos, ¿no?, ese plano más optimista en relación a pues a la situación macro que pueda venir de Estados Unidos y China, esos acuerdos que puedan un poco traer la calma al mercado, tanto a nivel europeo como americano, pues estaríamos quizás valorando también un Brexit más blando, incluso una posible convocatoria. Es decir, valorando un optimismo en el mercado, pues lo que veríamos sería un ataque a las zonas de resistencias. Evidentemente, si apreciáis bien la gráfica, las zonas de resistencia están bastante próximas. Por tanto, desde mi punto de vista, yo casi haría dos opciones: o aguantar por si se pudiera haber alguna leve corrección para poder plantearnos abrir los largos, o esperar la ruptura. En este caso, pues no tiene que ser del entorno de los 11.400, pero sí pues que veamos una ruptura clara entre el rango de los 11.350, 11.450 prácticamente. Es decir, que veamos que esas zonas de retesteo de las últimas semanas hay volumen suficiente para producirse una ruptura, o esperar algo más tranquilo ya la confirmación de esa ruptura, prácticamente sería por el rango, ¿no?, de encima de los 11.450, 11.500 puntos prácticamente, para poder abrirnos largos. Es decir, un poco en función de la estrategia que queráis seguir, o bien valorar el escenario negativo, en el cual lo sensato sería abrir posiciones cortas. De hecho, conocemos, ¿no?, tanto clientes incluso como analistas, pues que valoran, ¿no?, que podamos ver correcciones hacia el rango de los 10.400. Yo lo descartaría. Creo que el único motivo real pues es esa pequeña ralentización, ¿no?, que estamos viendo, derivada también del conflicto arancelario, derivada también en este caso, pues en términos generales de ese pequeño estancamiento, ¿no?, de la economía a nivel de crecimiento, de creación de empleo, de inflación. Pero más allá de eso, si valoramos más el estricto plazo, creo que lo que más en este caso, por encima incluso de la macro, son los conflictos arancelarios entre Estados Unidos y China, ¿no? Pues entonces, en este caso, pues si vemos que hay unas negociaciones positivas, es probable que veamos otra vez rupturas de las zonas de resistencia. Entonces, esto es que lo tengamos claro, y sobre todo que podamos llegar a valorar si es más conveniente mantener la espera y esperar a esa ruptura de resistencias, o hay posiciones cortas. Desde mi punto de vista, nos interesa mucho más la ruptura de resistencias.
Creo que alguno tenéis problemas con el audio. ¿Me podéis confirmar si me oís bien? Porque me estáis poniendo por el chat algunos que no podéis escucharme. Y no sé si es algo puntual de un oyente o es en general todos. Vale, perfecto. Pues entonces tenemos ahí algún asistente que no lo está pudiendo escuchar. Bueno, eso ya es problema personal de él. Muy bien, vamos a continuar con España. En este caso, bueno, pues un poco bastante similar a lo que vemos en el DAX. Fijaros, en este caso, estamos en el rango de muy cerca ya de los 9.200 puntos. Lo mismo, si os dais cuenta, tenemos varios puntos de... Es que vamos a hacer un poco más... O sea, si nos centramos, pues prácticamente iríamos a por el cuarto ataque, a esas zonas de resistencia que no hemos logrado superar, prácticamente los 9.200. Una ruptura también clara de esos niveles podría valorarnos una apuesta, digamos, final de ese canal bajista, ¿de acuerdo? Pero bueno, creo que tendría que consolidarse todavía más aún por encima prácticamente del rango de los 9.300, 9.400 puntos, ¿no? Para quedar claro, porque como hemos visto en algún momento puntual en el que se sobrepasaba, ¿no? La parte del tramo más alto del canal, el tramo superior, pero bueno, luego volvemos otra vez a adentrarnos dentro. Entonces, estamos en una zona bastante clave y os comento lo mismo que con Alemania. Si planteáis un escenario pesimista, creo que es el momento idóneo, dado que estamos en zonas de resistencia relevantes para poder abriros cortos. Si por el contrario creéis o valoráis que en este caso hay una posibilidad de una mejora en términos económicos, sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no? Relaciones, en este caso, arancelarias entre Estados Unidos y China, creo que es el momento para esperar si se produce esa ruptura, ¿no? de la resistencia, y en el plano nacional también cómo se va a valorar la convocatoria de elecciones, que puede estar bien visto desde Europa si sobre todo pues se consigue estabilidad gubernamental. En cualquier caso, desde mi punto de vista, nosotros valoramos en este caso optimismo, no evidentemente para volver ni mucho menos, ¿no? a las zonas de máximos, pero sí para por lo menos poner fin a estas correcciones que hemos vivido durante sobre todo el año 2018 y atacar una senda alcista bastante ligera, ¿de acuerdo? Pero sí un poco, digamos ya, una vuelta, un cambio en la tendencia, una reversión en la tendencia, que en el corto plazo no se va a notar mucho, pero en el medio plazo, si se mejora a nivel macro y a nivel geopolítico, sí que se puede empezar a notar, ¿de acuerdo? Evidentemente seguimos teniendo varios frentes encima de la mesa, pero bueno, la solución o la consecución de estos de manera positiva podría afectar y mucho a las bolsas y es un poco lo que se ha valorado también desde inicios de año. Por tanto, bueno, pues lo mismo, creo que lo sensato sería o abrir cortos los pesimistas en este caso, o esperar una ruptura de los 9.200 o 9.220 o 9.250 para poder plantearnos entradas largas, ¿de acuerdo? En Francia y en el resto de Europa, pues si lo vemos en términos generales, fijaros los objetivos que nos hayamos marcado, lo hemos alcanzado de manera generalizada en todos los selectivos, a pesar de bueno, las leves correcciones de la apertura de hoy, lo mismo. Hay ruptura de esas zonas de resistencia, buscaremos las siguientes, ¿de acuerdo? Los primeros tramos que trabajamos hace una y hace 2 semanas se han cumplido, los tramos positivos, por tanto, en este caso, bueno, pues hemos alcanzado esas zonas de objetivo, esas zonas de resistencia clave. Lo mismo, el escenario es exactamente el mismo. Se plantea una ruptura de resistencias o una posible corrección hasta los niveles de soportes. Evidentemente, en este caso, yo desde mi punto de vista, ahora vemos también en América, mi posición es más optimista, ¿de acuerdo? No necesariamente optimista, pero sí para que veamos o retesteos en los niveles actuales o alguna posible ruptura. ¿De acuerdo? Podría haber alguna leve corrección, pero no creo que vayamos a buscar en este caso, por ejemplo, los niveles de suelo de los que veníamos. Fijaros, ¿no? Hace prácticamente semana y media de 4.900 puntos. O sea, estamos hablando en el caso del selectivo francés de un diferencial prácticamente de 300 puntos, ¿de acuerdo? O sea que eso es algo ya notable. Para Reino Unido nos pasa un poco lo mismo. Aquí la incertidumbre es mayor porque bueno, el efecto del Brexit tiene todavía más peso. Así vemos como el comportamiento está siendo positivo, ¿vale? Tanto a nivel plano nacional como plano internacional le ha favorecido al selectivo británico. La situación, lo vamos a comentar luego, sigue bastante congelada. Y bueno, en aspecto
más técnico, lo que estamos apreciando son, en este caso, una situación de resistencia, ¿vale? Estamos aproximándonos. ¿Se va a producir la ruptura o no? Yo en este caso lo vería un poco menos claro, ¿vale? Creo que de todos el que más incertidumbre junto con Italia me despierta, y sí que creo que podamos ver alguna vuelta a la zona de los 7.100 puntos aproximadamente, incluso los 7.000 puntos, en este caso a secas, sería bastante saber correcciones incluso de 150 puntos podría darse este escenario. O sea, dentro de los selectivos europeos, si veo barajo alguno en los que podamos ver correcciones más severas, sería evidentemente Reino Unido e incluso Italia, ¿de acuerdo? Que son los que, bueno, pues más volatilidad han acumulado en las últimas semanas. Italia, fijaros, ¿ves? Rompemos también zonas de resistencia. Siguiente objetivo que nos marcamos serían los 20.500 puntos. En este caso, al igual que España, continúa el optimismo. Lo mismo, ¿de acuerdo? Creo que es el que más volatilidad ha presentado. A pesar de esos largos que podemos mantener hasta los 20.500, el stop lo trabajaría bastante ceñido. Creo que podría ser una buena estrategia, pues plantearnos en este caso una zona de stop loss en torno de los 20.050 puntos. Hablaríamos de unos 20.070, ¿no? Prácticamente unos 200 puntos negativos. El objetivo va a ser en este caso de prácticamente otros 200 y pico puntos positivos, ¿de acuerdo? O sea, tenemos ahí una estrategia 1 a 1 que aún podríamos aprovechar, ¿de acuerdo? Pero os digo, aquí sí que no me sorprendería ver algún revés. Y el Eurostoxx, bueno, pues en consonancia, ¿no?, con Europa, en tramo positivo, leve corrección en la jornada de hoy. Podríamos también aprovechar largos hasta los 3.280 aproximadamente, nos queda algo de recorrido, ¿vale? Fijaos cómo sería la zona, bueno, pues bastante clave, que todavía como soporte, pues empezamos a verla, fijaos, en 2016, luego la recuperamos y daríamos a perder en principios de 2018, y bueno, pues ha sido la zona de resistencia que no hemos en ningún momento, ¿vale? También podemos trabajarlo, fijaros, ¿no?, en este caso, para que os hagáis una idea, bueno, pues en las cotas en las que estamos, incluso podríamos ver ya como otra vez, en este caso, es incapaz el selectivo de lograr rebasar, ¿no? Vemos como 1, 2, incluso aquí no llega, pero se queda cerca, pues un poco como España, 4 ataques en los cuales, bueno, pues el rango de prácticamente de los 3.200 puntos ha sido una zona de resistencia relevante, y los movimientos de vuelta podrían acercarnos a los 3.163. Tener en cuenta que hace una semana el objetivo que valorábamos de take profit era los 3.163. O sea, fijaros cómo se ha rebasado de manera bastante notable ese rango, ¿de acuerdo? Y como el siguiente ataque que veíamos, pues ya se nos va hacia los 3.270 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea que ya estamos ahí en otra zona de resistencia bastante relevante. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que ir sobrepasando son los tramos de correcciones que hemos venido viendo a lo largo de 2018. Pues esas zonas de soporte pasan a ser las zonas de resistencia, y 1 a 1 tendremos que ir batiendo. Evidentemente no podemos descartar que como en este caso pues sea la cuarta vez ya que hagamos ese ataque. Veremos a ver en este caso, la fuerza es bastante mayor, fijaros, ¿no?, que los 3 primeros, ¿no?, en los que, bueno, pues prácticamente había quizás en el segundo leve recuperación, pero todavía habíamos una tendencia más clara. Aquí podemos interpretar una reversión en la tendencia. De hecho, si nos olvidamos un poco más del aspecto macro y nos centramos en el aspecto técnico, la tendencia que veíamos bajista, lateral, luego bajista de los selectivos americanos, incluso de los europeos, sobre todo los americanos, pasa a ser alcista, ¿de acuerdo? Fijaos en este caso, Dow Jones, muy buen comportamiento, por encima de los 25.000 puntos, muy cerca de los 26.000 puntos, alguna corrección, posicionamiento claro, sin lugar a dudas. En este caso, los objetivos serían, sí que hablaríamos de otra vez una aproximación a los objetivos de máximos, o en cualquier caso, fijaros, ¿no?, poder ver ataques en la zona de los 26.400 sería sensato también. Evidentemente no quita que podamos ver alguna corrección hacia el rango de los 25.000, prácticamente 500 puntos, ¿de acuerdo? O sea, esas zonas de retesteo, resistencias que hemos roto y que, bueno, evidentemente da el fuerte impulso alcista que estamos teniendo, podemos ver alguna corrección, dado también que el comportamiento de los índices americanos es un poco más volátil y las correcciones son más severas que en el caso de Europa. También las recuperaciones suelen ser bastante más rápidas. S&P más de lo mismo, resistencia importante. Aquí
valoraríamos atacar la resistencia. De momento en una ruptura no lo veríamos tan claro como en el caso del Dow Jones, donde sí que es probable que se produzca esa ruptura, ¿de acuerdo? Por el rango de los 26.100 puntos sí que se llega a producir. En el S&P lo veo algo más complicado, sería el cuarto intento, fijaros. Y en el caso del Nasdaq, que es el que menos ha recuperado, de los que más corrigió, situación en el componente tecnológico complicada, bueno, pues ahí vemos cómo se aprovecha, ¿de acuerdo? O sea que vemos ahí también ese impulso alcista. Y bueno, lo mismo objetivo, 7.200, algo más lento y podríamos ver alguna corrección también, incluso alguna vuelta a los 6.200, pero en términos generales, posicionamiento largo para los selectivos, en este caso, los selectivos americanos, ¿de acuerdo? Una tendencia alcista bastante clara. Si queréis, vamos a hacer pues una valoración de la macro para que tengáis en cuenta y lo que nos podamos encontrar a nivel también de calendario económico esta semana, ¿de acuerdo? Primer foco de atención, negociaciones entre Estados Unidos y China. Esta semana han estado, estos últimos días de la semana pasada, bueno, pues han estado reunidos, ¿no? Las altas esferas de ambos países. La cosa, por lo que dicen, tiene buena pinta y se vio reflejado en este caso, en los selectivos. Quieren elaborar un memorándum de entendimiento entre los dos países donde, bueno, pues que se fijen las aranceles que se pueden establecer y donde también se solicita por parte de Estados Unidos a China, bueno, pues una apertura real del país, ¿no? Del acceso de establecer compañías pues internacionales sin participación de compañías nacionales, liberación también a nivel de componente tecnológico también, bueno, pues evidentemente una liberación en términos generales económica real del país, que es lo que más se solicita. Eso es lo que quieren establecer en el memorándum. Lo que se evitaría, bueno, pues incrementar las tarifas por parte de Estados Unidos del 10 al 25%, ¿vale? A 2.000 millones de importaciones chinas. Ese sería, digamos, la barrera, ¿no? que buscarían superar. O sea, que en este caso es interesante, ¿no? Que se llegue a alcanzar y beneficioso para las bolsas ese acuerdo. Aparte de Estados Unidos, bueno, pues en este caso tenemos el Brexit y tenemos también los ascensos de los partidos de extrema derecha en Europa en general, ¿vale? Vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo, ahí tenemos uno de los focos de atención, algo que preocupa, es cierto, el Brexit, congelación en las situaciones, no se sabe si en este caso, bueno, pues se va a volver a un Brexit duro. No se sabe también si en este caso, bueno, pues se va a llegar a un acuerdo. La verdad que la situación está bastante complicada. Los escenarios que más se descartan es el Brexit duro, los que serán más por alcanzado sería, bueno, pues incluso llegar a una posible convocatoria de otra votación o incluso, bueno, pues un acuerdo sobre todo beneficioso más para Europa que para Reino Unido, ¿de acuerdo? O sea que, por tanto, en este caso va a seguir un poco la volatilidad, es algo normal hasta que realmente se conozca el resultado. El plazo también se le acaba, ¿no? Theresa May quiere alargar un poco, pero bueno, no le quedan muchas semanas más para poder, en este caso, estirar, ¿no? Las conclusiones que al final se acaban obteniendo. La agenda macro, bueno, pues la agenda macro vamos a tener ya mañana en Alemania los índices CIU de febrero, básicamente pues para ver qué percepción tienen los grandes inversores y analistas sobre la economía en el país, algo que se prevé que salga ligeramente por debajo de lo esperado. Es decir, la percepción mismo está un poco en stand-by a expensas de lo que ocurra, ¿no? En los acontecimientos que hemos señalado. También importante señalar sobre todo los datos de PIB, ¿no? que podamos obtener en las principales economías. Si nos fijamos, bueno, pues prácticamente en el cuarto trimestre de 2018 el ritmo se ha mantenido, ¿vale? El ritmo también del tercer trimestre, lo cual pues avisa, ¿no? De lo que hemos comentado, esa leve ralentización económica que puede tener, bueno, pues sobre todo en el medio plazo más un impacto mayor. Ahora simplemente estamos un poco viendo asomarse las orejas al lobo, como se suele decir, hay que ver si realmente con las mejoras a nivel global, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y China, realmente qué es lo que más ha pesado en la economía global, pues se pone fin, ¿no? A esta leve corrección.
Aparte, luego también el miércoles tenemos en la zona euro lecturas preliminares de febrero de la confianza de los consumidores. En Estados Unidos también tenemos actas de reunión de la Fed. Luego para el jueves tenemos lecturas preliminares de los índices adelantados de actividad de los sectores servicios y manufactureros, conocidos como PMIs, en la zona euro, Alemania, Francia y Estados Unidos. O sea, importante también, semana bastante cargada de datos macro. Y luego también los IPCs definitivos de Francia y Alemania, ¿vale? También tenemos en reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y ya para el viernes tenemos segunda estimación del PIB alemán, ¿vale? Del cuarto trimestre, 2018, y el dato definitivo del IPC de enero de la zona euro y los IFO de febrero, ¿de acuerdo? O sea que vamos a tener en este caso bastantes datos que nos pueden, bueno, pues ayudar a saber confirmar, ¿no?, esa ralentización o ver algo de optimismo. Yo creo que en este caso puede ser que veamos incluso alguna sorpresa negativa todavía mayor de lo esperado. Otro aspecto también, el tercero, que ya tiene un poco de menos peso, bueno, pues ya sería en este caso presentación de resultados, está yendo en línea con lo esperado, no hay grandes sorpresas ni para bien ni para mal. Tenemos, bueno, pues Air France, tenemos AXA, Volkswagen, Orange, dentro tenemos del banco, tenemos Lodis, Barclays, HSBC, o sea que tenemos ahí un gran conglomerado. Y en España, pues tenemos tres gordos, tenemos Iberdrola, el miércoles Telefónica y Celnex. En este caso, sobre todo Iberdrola y Telefónica, bueno, pues los más gordos. El jueves ya Celnex, algo más en este caso, bueno, una empresa de menor capitalización, no tendría tan impacto. Y bueno, en este caso, sobre todo lo que hemos comentado, ver para la jornada de hoy, bueno, pues ese impacto que podamos ver sobre todo de las negociaciones de Estados Unidos y China es lo que más va a generar en este caso volatilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, vamos a terminar de ver ahora las commodities y las principales divisas, pero bueno, creo que está claro los frentes abiertos que tenemos. Tenemos el Brexit, tenemos conflicto arancelario, tenemos esa cierta ralentización generada por los dos primeros, ¿no? Aparte de otros factores en este caso, esa ralentización económica, y luego tendríamos también datos empresariales, ¿de acuerdo? En el caso de las divisas, hemos visto cómo, bueno, pues el euro-libra se ha recuperado algo, pero no tanto. Por aspecto técnico, si nos focalizamos por aspecto técnico, la posición de abrir un largo es bastante clara, objetivo 0,895, aunque la libra está sujeta a mucha volatilidad. Si damos cuenta, libra-dólar, el efecto es el contrario. Lo que veríamos sería largos de libra, cortos de dólar, mientras que en el euro-libra es largos de euros y cortos de libra. O sea que en este caso, fijaros como si nos ceñimos en aspectos técnicos, hay divergencias en el comportamiento de la libra. Si valoramos la incertidumbre que pueda tener la libra, evidentemente serían posiciones cortas en ambos que el mercado todavía no haya descontado porque no se hayan conocido la situación, el escenario real de ese Brexit, ¿no? La conclusión final que eso tenga. Y si valoramos también ya a nivel de divisas más refugio, lo vemos con claridad. Cuando hay un movimiento positivo en la bolsa, se fortalece el dólar. Fijaros la corrección, ¿no?, de las últimas semanas, como el dólar perdía bastante fuerza en la incertidumbre que se levantó semanas atrás. A partir de ahí hemos visto más tranquilidad, algunas correcciones, algo normal, pero bueno, básicamente en este caso, pues como los selectivos americanos, no ha recuperado bastante el tipo de cambio dólar-yen y la valoración que se plantea es posiciones largas hacia los 111,819. ¿De acuerdo? Sería en este caso la estrategia seguir con una zona de stop loss para los 110,045. O sea, tenemos aquí una estrategia de entrada muy interesante, ¿vale? Posiciones largas para el dólar yen, siempre y cuando nos acentúe el pánico en la renta variable. Ahora, si vemos en este caso euro-dólar, fijaros cómo ese rango lateral que teníamos se ha producido una ruptura por el tramo más bajo, se debilita todavía más el euro, se fortalece el dólar, como consecuencia pues de lo que hemos visto, ¿no?, lo que hemos comentado una y otra vez entre Estados Unidos y China, esa fortaleza para el dólar. Aquí los gobiernos centrales, tanto Fed como Banco Central Europeo, se quedan un poco al margen. Incluso el Banco Central Europeo desestima esa subida de tipos para este año. Por tanto, bueno, pues en este caso la situación del euro y el dólar solamente es bastante pareja, ¿no?, bastante
en este caso sensato, entre el nivel de los 101,15, perdón, los 1,13 será los rangos más típicos que podamos ver durante este año, siempre y cuando no se modifiquen mucho las variables, en este caso macroeconómicas. Por tanto, creo que es un buen momento para abrir posiciones largas. Objetivo, pues, si valoramos un aspecto no tan ambicioso, hablaríamos de atacar la zona media de testeo, los 1,14,2, o ya buscar el tramo alto del canal, los 1,15. Buen momento para abrir posiciones largas de euro-dólar. Si queréis esperar la confirmación de la ruptura de los 1,13, sería bastante sensato, ¿de acuerdo? O sea, los 1,13,2 sería un buen punto para entrar posiciones largas de euro-dólar dentro de ese rango lateral que, fijaros, no comienza prácticamente pues a finales del año pasado, finales de octubre del año pasado, y todavía seguimos, ¿no?, dentro de ese rango lateral. En el caso del petróleo, la OPEP ya ha anunciado recortes en la producción, Estados Unidos sanciones a Venezuela, por tanto, ha costado, pero bueno, llega la apreciación del crudo, todavía le queda algo de recorrido hasta los 70, y bueno, aquellos que habéis tenido paciencia y habéis mantenido las posiciones largas, bueno, pues creo que por lo menos hasta los $70 podemos hablar de algo sensato, esa proximidad. Luego más ahí ya, pues ya sería bastante más complicado de predecir, pero los $71 sería algo sensato para todavía mantener largos en el crudo. Y los metales, en este caso preciosos, en este caso, bueno, pues tenemos el oro en los 1.300. Sorprende cómo se ha descorrelacionado un poco, ya que bueno, ha habido alguna mejora en la renta variable y el oro continúa su escalada alcista, ¿de acuerdo? Ya sucedió años atrás que, bueno, a veces la correlación entre la renta variable y el oro como valor refugio no es totalmente exacta, ¿no? Sino que, mira, hay apreciación en la renta variable y apreciación en el oro. Rotura de los 1.300, lo vería complicado si sigue habiendo optimismo durante estas jornadas. Si vemos algún foco de incertidumbre, podemos ver algún ataque hacia, no creo que los zonas de los 1.350, pero bueno, ver una aproximación por el rango de los 1.330, 1.340 podría ser sensato. O sea que a la espera, incluso poder ver algún corto también podría ser factible, alguna vuelta a la zona de los 1.308, si vemos si continúa la tranquilidad de la renta variable podría ser sensato, ¿de acuerdo? O sea que, bien, valorar cortos 1.308, valorar largo 1.340 prácticamente, en función un poco del comportamiento de estos días, ¿no? De en este caso la renta variable. Por último, fijaros, T-Note y bono del precio del bono americano. Se estabiliza el T-Note, se queda un poco ahí en stand-by, había repuntado, es decir, si repuntaba el precio era porque la TIR caía, y la TIR caía porque había miedo de la renta variable y la gente compraba renta fija, ¿de acuerdo? Vuelve la tranquilidad de renta variable, se dejan de comprar bonos, cae o se estabiliza el precio del bono americano, ¿de acuerdo? Por otro lado, la volatilidad, fijaros en este caso, desciende, buen síntoma, vuelve la tranquilidad un poco a la renta variable y ojalá la viéramos en los niveles de prácticamente 13,60 como síntoma en este caso de pues una cierta calma, ¿no?, en los mercados de renta variable, ¿de acuerdo? A partir de ahí, bueno, pues lo que podamos ver esta semana, siempre tenemos incertidumbre, ya conocéis los mercados financieros. Nos posicionamos más del lado optimista, no tampoco en exceso, porque bueno, podemos ver algún revés, pero creo que esa estabilidad entre Estados Unidos y China, si al final, después de tantas idas y venidas, se confirma, pues puede ser de manera positiva, puede afectar de manera positiva a la economía en su conjunto y poner fin a esta leve ralentización de la economía global, ¿de acuerdo? Espero que tengáis un muy buen día de trading. Para cualquier cosa podéis poneros en contacto con nosotros. Y bueno, pues ha sido un placer dar este seminario y que tengáis un muy buen día. Un saludo desde las oficinas de XTB.